Es un gusto presentar a la licenciada Alejandra Cámara. Licenciada. Bueno, voy a hablar desde acá. ¿Me ven? Sí. Bueno, ante todo, antes de empezar, quiero agradecer a ACA y a los organizadores de Valor Ganadero, porque la verdad para mí es un gran honor y un placer estar acá. Ellos me han citado para hablar del medio ambiente, cambio climático en la agenda internacional y su impacto en la ganadería. Me imagino que no está esperando nadie en este salón que yo sea la que traiga las buenas noticias al sector, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de contarles un poco por qué cambio climático, por qué, aparte de que es mi área de expertise, porque cambio climático lidera la agenda internacional de medio ambiente y porque no vamos a tener un medio ambiente como el que conocemos, porque el cambio climático ya está acá y está creando cambios. Entonces, para empezar, no lo tengo en... Voy a empezar con la agenda. Bueno, siempre entraba de lleno a hablar de las negociaciones, pero esta vez incluí un slide para hablar un poquito a qué me refiero cuando hablo de cambio climático, porque a veces tengo la percepción de que no todos entendemos a qué me estoy refiriendo. Eso va a ser muy corto. Luego voy a hablar del tema del contexto internacional, el estado de las negociaciones. Luego voy a entrar de lleno en emisiones globales y las proyecciones, porque la gente me pregunta, pero Alejandra, esto del cambio climático, ¿cuánto? ¿Cómo? Es importante cuantificar. Entonces les voy a mostrar con números cómo está el mundo, cómo estamos todos, cómo está la Tierra con respecto de cara a este problema. Luego voy a entrar en el sector ganadero y hablar un poco qué es lo que estamos viendo, qué es lo que la agenda internacional ve en el sector internacionalmente, luego el potencial de reducción de emisiones y por último algunos ejemplos. Y bueno, vamos a comenzar con el primer slide, que es un poco explicarles que cuando yo hablo de cambio climático me refiero a lo que la Convención Marco de Naciones Unidas, que es, digamos, la sede que rige y que lidera las negociaciones internacionales, UNFCCC 3C, en su sigla en inglés, define. El cambio climático se refiere a un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana. Acá no estoy hablando de cambios o variabilidades que tiene el clima en general y que siempre se han observado. Estoy hablando de algo que está realizando la actividad humana. ¿Ven el cuadro aquel? Ahí se detalla los 6 gases de efecto invernadero, son 6, son los 3 que nos competen al sector, son los 3 primeros: dióxido de carbono, metano, óxido nitroso. Luego están los hidrofluorocarbonos, hexafluoruro de azufre y perfluorocarbono, no lo puedo creer que no me equivoqué. Bueno, los 3 primeros. La tercera columna que ven como GWP, Global Warming Power, es el poder de calentamiento global. Significa que, por ejemplo, el óxido nitroso es 300, una tonelada de óxido nitroso es 310 veces más dañina en el ambiente, que equivalen a 310 veces que el dióxido de carbono, porque todo se mide en dióxido de carbono equivalente. Esto se los explico para que puedan, los que no saben, entender después los números y las proyecciones. Cuando se habla de cambio climático, se está hablando de 4 sectores. Mitigación, que es reducir emisiones, las emisiones de esos gases. Adaptación de la humanidad al cambio climático, que es inexorable, se viene y ya está acá con nosotros. Transferencia de tecnología y finanzas. Estos 2 últimos no voy a hablar en la presentación, pero bueno, quería que lo sepan. Ya entrando de lleno en el contexto internacional de cambio climático, ustedes saben o han escuchado de un protocolo de Kioto que establecía metas de reducción para países desarrollados. Ese protocolo empezó con mucha fuerza, luego en la década pasada empezó a desinflarse, básicamente por guerras entre los 2 países más emisores. China, me refiero a China y Estados Unidos, porque China había quedado como país
sin metas de reducción, entonces Estados Unidos lo entendía como que tenía un subsidio a su producción. El protocolo de Kioto sigue hoy, está muy desinflado, hay un segundo periodo, un segundo acuerdo, pero está muy desinflado. Pero lo importante fue que la comunidad internacional, en el 2009, esta gente se reúne una vez al año, varias veces al año, pero la más importante es la conferencia de las partes, las COPs, se reúnen una vez al año, que generalmente es en diciembre. Los primeros 15 días, en los cuales yo participo desde hace muchos años ya. En Copenhague, en la reunión de Copenhague en diciembre, se llegó a un acuerdo de limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados globalmente. Limitar el aumento de la temperatura, no quedarnos como estamos, limitar el aumento de la temperatura. Posteriormente, en las otras reuniones que fueron posteriores a Copenhague, se ratificó esto y se acordó también la firma de un acuerdo para el 2015, que va a ser el año que viene, si Dios quiere, en París, que entre en vigor en el 2020. Este acuerdo, ¿qué propone? Es un acuerdo en el cual todas las partes van a tener responsabilidades de cara al cambio climático. Se está discutiendo si van a ser diferenciadas o no, porque hay países que están todavía discutiendo eso. Esperemos que sí, que sean todos responsables, todos los países responsables, con ciertas diferenciaciones. Hasta el 2020, entonces, todas las acciones de reducción quedan inscriptas como voluntarias. Los países presentan sus proyecciones de reducción voluntarias. Y ustedes saben que en todos los países se cuecen habas. Así que más adelante tengan en cuenta esto. Y como dije antes, la Agenda de Cambio Climático lidera las negociaciones ambientales globales y de ahí su importancia. Para explicarles dónde estamos, voy a decirles que esto se mide en unidades de dióxido de carbono, toneladas, y yo voy a hablar ahora de gigatoneladas, que gigatoneladas son 10 a la 9, 10 más 9 ceros atrás. ¿Pero qué significa una gigatonelada? Porque todo el mundo me pregunta, pero Ale, para mí es lo mismo que me digas eso o un megatonelada, o no entiendo. Una gigatonelada es el equivalente a todas las emisiones de Japón en su año 2010, casi, un poquito más. 10 gigatoneladas, casi, es lo que emite China en un año. La ganadería en un año, 7 gigatoneladas. Y eso representa el 14.5% de las emisiones globales. Es un número que está trayendo la mirada de los interesados internacionales, ¿no? Está trayendo la mirada sobre un sector que dicen, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Esto es una de las cosas, estas dos slides que vienen son una de las cosas que a mí más me gustan de mi presentación, porque es donde yo les hago la entrega de las malas noticias. Entonces, y es apasionante porque les veo las caras, ¿no? Porque en general la gente desconoce esta información. ¿Cómo estamos de cara a las emisiones? En el 2010 el mundo emitió 49 gigatoneladas de dióxido de carbono. Acordémonos, 49 más 9 ceros atrás. Si el mundo no hace nada, y sigue como está, creciendo como está, o con el business as usual, como se dice, las gigatoneladas al 2020 proyectadas serán de 59 gigatoneladas. Un número más. Yo cuando me enteré dije, un número más, no hay problema. Si esas propuestas voluntarias de reducción se hacen más o menos, el escenario podría bajar a 56 gigatoneladas. Y si se cumplen fehacientemente, muy estrictamente, de acá al 2020, el escenario son 52 gigatoneladas. Pero lo importante no son estos números volados, lo importante es dónde
tenemos que estar en el 2020 para seguir en camino de limitar el aumento de la temperatura en 2 grados. 44 gigatoneladas. O sea que estamos considerando de que si seguimos haciendo lo que venimos haciendo, tenemos una brecha, vamos a estar desfasados en 15 gigatoneladas, una China y media. Y si estamos cumpliendo estas propuestas voluntarias, igual vamos a tener 8 gigatoneladas, un poco más de todo lo que el sector ganadero emite al año globalmente. Pero bueno, estos son datos, que no los digo yo, estos son datos que se presentan las Naciones Unidas, la UNEP en su sigla en inglés, es el Programa Ambiental de Naciones Unidas, lo presenta desde hace unos años y es bastante piola, porque estos son muchos científicos diciéndonos que esto va a pasar, y lo presenta siempre una semana antes de estas negociaciones que siempre se llevan a cabo en diciembre, en las cuales participo, y son como, digamos, el faro en donde las negociaciones se basan. Pero vámonos un poquito más allá. Ahí tengo el cuadro que vieron antes, ese lo dejé, porque eso era la proyección del 2010 al 2020. Pero ¿qué va a pasar o qué es lo que se espera al 2100? Bueno, dijimos que en el 2020 vamos a andar en un número entre 52 y 59 gigatoneladas, más o menos, pero consideremos que sean 52 gigatoneladas, ¿no? El mejor escenario esperado. ¿Dónde tenemos que estar en el 2030 para seguir en ese camino de limitar el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados promedio? 37 gigatoneladas. ¿Y el 2050, Alejandra, dónde? 21 gigatoneladas. 60% menos de emisiones que en el 2010. 60% menos. Es decir, es masivo. El cambio que tenemos que generar en el mundo, si queremos mantener la temperatura dentro de los que no suba más de 2 grados, el cambio en nuestra producción, en nuestra forma de vida, va a ser masivo. ¿Qué pasará en el 2100 para mantener este límite de 2 grados? Bueno, en el 2100, los científicos dicen que vamos a entrar en un rango entre menos 3 gigatoneladas, es decir, voy a tener que capturar dióxido de carbono, mis emisiones van a tener que ser negativas, y 12. Y si la temperatura, como se habla, la queremos limitar en 1,5 grados, porque mucha gente considera que 2 grados es mucho, totalmente negativo en el 2010. Y está pendiente, o sea, ustedes me preguntarán, pero Ale, ¿cómo empezamos? Bueno, ¿qué hacen los países con respecto a eso? Porque esa pregunta me la han hecho siempre. Digo, bueno, en todos los países se cuecen habas. Las administraciones patean para adelante, para la nueva administración, el problemita y la pelota se va haciendo cada vez más grande. El tema es que si yo empiezo más tarde a mitigar, la pendiente de mi curva va a ser cada vez peor, con los consabidos costos económicos que eso representa. Si yo empiezo ahora, la curva se me va a aplanar. Bueno, como les decía, el sector ganadero y el cambio climático es el responsable del 14.5%. En los comienzos, en las negociaciones, se estimó las acciones de mitigación de cambio climático para el sector, igual que la agricultura, porque se tenía una percepción de que había mucha dificultad técnica. Obviamente, en el petróleo es mucho más fácil mitigar metano, porque pones una antorcha eficiente, que sale más cara, por supuesto, y se acaba. En temas biológicos, de manejos de ecología y de tierra y de recurso natural, no es tan sencillo. También el perfil del tejido social que participa en el sector era complejo, así que se desestimó y empezaron por la industria. La agricultura
entra en las discusiones internacionales y trae a la ganadería de la mano hace un par de años, siempre diciéndole a los míos en aquel momento, agricultores, diciéndole, ojo con los lobbies, acá hay intereses, la agricultura y la ganadería forman más o menos el 26, 27, hay varios números con respecto, pero son más o menos eso del total de emisión global, mientras que la producción de hidrocarburos, de gas, petróleo, la industria esa, tomando el transporte y demás, es el 50% de las emisiones. Entonces, ojo porque acá hay otros intereses que prefieren echar culpas a otros sectores. Luego también se entendía y se tenía la percepción que la producción de proteína animal era considerada menos eficiente que la vegetal. También se veía que la ganadería extensiva en lugares marginales, había ganadería extensiva en lugares marginales, que son agentes de deforestación y degradación, no les voy a explicar a ustedes, y había una tendencia también, se veía el alto impacto ambiental que causaba esta centralización de producción cerca de las ciudades. Con todo eso, voy a seguir un poquito adelante y voy a contarles cuáles son las principales fuentes de emisión en el sector ganadero. Principalmente, como les dije, 3 gases, el dióxido de carbono y el óxido nitroso, por producción de alimentos, procesos y transportes, es el 45% de las emisiones del sector, dividido en fertilización de cultivos, un 50% para alimento ganadero, el 50%, y un 25% en el cambio de uso de la tierra, y el otro 25% también, entre otras cosas, está atribuido a todo el consumo de energía, ¿no? El metano, 40% por fermentación entérica, el metano y el óxido nitroso por manejo de estiércol 10%, y este 20% de consumo de energía que participa también en el primero, como les comentaba. Ahora bien, ¿qué significan estas emisiones para el productor? Está bien, 300, tanto, 40% óxido nitroso, quizás ustedes estén más cerca y les es más fácil porque están cerca de aspectos técnicos, pero ¿qué significan estas emisiones para el productor, para el sector? Significa una pérdida de energía, nutrientes y materia orgánica de los suelos. ¿Y eso cómo lo comparo, Alejandra? Bueno, en metano tenemos las emisiones, como les decía, de fermentación entérica, manejo de estiércol, hay una pérdida de energía. ¿Pero cuánto? Bueno, para que se den una idea, la pérdida de energía del sector en ese aspecto de metano equivale al consumo total de energía de Sudáfrica, 144 millones de toneladas. El de estiércol, ¿no? El manejo del estiércol, ¿qué es lo que se está perdiendo? El consumo algo igual al consumo total de energía de Irlanda, 16 millones de toneladas de petróleo. En el óxido nitroso, es una pérdida, como saben, de nitrógeno, poderoso nutriente básico. Bueno, no les voy a explicar a ustedes qué es una pérdida de nitrógeno. Equivale al 15% del fertilizante de nitrógeno utilizado en el sector. Entonces, esto es lo que la comunidad internacional está viendo del sector que hay que ajustar, que hay que eficientizar. Cuando la comunidad internacional se empieza a hacer estas preguntas, se dice, bueno, la reducción de emisiones, ¿cómo se puede hacer? Yo lo primero que escuché es a través de una reducción de la producción y del consumo. Sí, ya sé dónde estoy hablando, ya sé que esto no es el plan B de ustedes, pero bueno, lo he escuchado. De hecho, he escuchado que los seres humanos, y lo comentaba anoche en la cena, teníamos que convertirnos en veganos y dejar de comer carne. A mí me van a tener que matar primero. Otra forma de reducir es la reducción en la intensidad de emisión en la producción, eficientizar de cara al cambio climático nuestra
producción, o una combinación de ambas. Yo estoy acá porque creo en la que marqué en rojo. Creo que eso que está en rojo es posible, porque yo creo que el sector va a continuar creciendo, pues soy una mujer de números, aunque a veces me toman como que soy filosófica, pero a mí me interesan y me gustan los números, y la plata, y ganarla. Yo creo que el sector va a continuar creciendo debido al incremento de la demanda que ayer nos contaban, pero va a tener que ser acomodado a un contexto de recursos naturales limitados, contribuir a la seguridad alimentaria, responder al cambio climático y tener un desarrollo sustentable. Ahora, 10 minutos, bueno, no tan mal. 3 áreas principales en el sistema de producción, como las mencionaba: fermentación entérica, manejo de estiércol y cría de animales. Aquí, esto es un cuadro que saqué de un documento de la FAO. Esto va a estar a disposición, así que voy a pasarlo muy rápidamente. El que quiera lo puede tener. Aparte, creo que por ahí hay muchos de ustedes que esto conocen. Dentro de la fermentación entérica se están viendo aditivos para alimentos, manipulación del rumen, inclusión concentrada en ración, manejo y calidad del forraje, manejo de pastoreo, etcétera, etcétera. Procesamiento de alimentos, macrosuplementación. Para mí, les aclaro, son todas cosas chino básico, porque yo de ganadería muy poco. En temas de manejo de estiércol, dieta y balance de nutrientes, manejo de pastoreo, alojamiento, ver tratamiento del estiércol, bueno, aplicación del estiércol. Y en temas de crías de animales, el manejo de animales y manejo reproductivo, bueno, muchas prácticas que ustedes conocen bien, mejor que yo, y que, bueno, lo pueden tener a disposición. Para entrar ya en la recta final, por estos 10 minutos que me faltan, les traje 2 ejemplos de proyectos. Uno es algo que estamos trabajando con la gente de ACA, Ruterat ACA, que para mí me parece que encuadra perfectamente en un combate para el cambio, para la mitigación, ¿no? O sea, para combatir el cambio climático. Porque este proyecto que tenemos, que no voy a contarles mucho, porque estamos en etapas muy preliminares, pero incluye mitigar en fermentación entérica a través de la utilización del router y de este té precoz, atajar temas de emisiones en cría y recría en Panamá, todo esto, ¿no? O sea, un manejo, digamos, sustentable, hacerlo en Panamá y de ahí poder asistir a Centroamérica y la región Caribe. Creo que eso es un proyecto en el cual estamos trabajando, y como se inscribe también en los 3 aspectos de emisiones que están mirando la comunidad internacional, vamos a tener una gran oportunidad de conseguir fondos de origen de organizaciones internacionales que siempre están a disposición para proyectos buenos de combate de cambio climático. El segundo es uno que es acá, en Argentina. Yo soy avistadora de pájaros, así que lo encontré en la página de Aves Argentinas. Es Ganadería Sustentables en Pastizal, el caso en la bahía de San Borombón. Esto no solamente combate el cambio climático, sino también conserva biodiversidad, trata de conservar la biodiversidad en sistemas productivos, así que esto es algo en lo cual yo creo que estos tipos de proyectos tienen que encararse así. Las instituciones que participan son esas, basados en observaciones de trabajos anteriores que han encontrado pastizales en muy buen estado. Y entonces cuando han ido a ver por qué estaban en buen estado, en tierras privadas dedicadas a la ganadería extensiva. ¿Qué pacho? Bueno, entonces ahí empieza hace 3 años, hace bastante, este proyecto, el sitio piloto, como les decía, en la bahía de San Borombón. Vieron especies amenazadas de aves, de mamíferos y de flora. Y bueno, la zona tiene productores más o menos promedio entre 100 y 1000 hectáreas.
donde mayoritariamente se hace manejo de pastoreo continuo con una carga de 0,7 animales por hectárea. ¿Qué se hizo ahí? Bueno, un pastoreo controlado, adecuar la carga. De esto ustedes en el panel saben mucho más que yo. Adecuar la carga ganadera a las características y épocas de crecimiento en las principales especies de valor forrajero del pastizal. Descansos más largos a los ambientes. Intersiembra de campos degradados. Fertilización fosforada de pastizales. Manejo y control mecánico de malezas. Quemas controladas. Manejo de rodeo, con corregir el deficiente estacionamiento del servicio, corregir el atraso grave de la época de destete, corregir también el ajuste de la carga a la marcha de la productividad del pastizal y corregir el desconocimiento del techo de capacidad de carga. Otras recomendaciones que hace el proyecto y que da el trabajo es la valoración de especies nativas por sobre las exóticas. Eso es un tema importante en la conservación de la biodiversidad local. Tendencia de perros y esto qué impacto da, cazadores furtivos, etc. Con esto yo terminé mi charla, digamos, pero para finalizar quiero dejarlos con unas palabras. Y creo que tengo 5 minutos, ¿no? Bueno. Cuando estaba preparando esto y hablando con los organizadores del evento, me decían, Ale, ten en cuenta por las noticias, ¿viste? El sector está jorobado, te pido, sé suave, están agobiados. Y esto no me pasó solamente acá, me pasa siempre. Y entonces yo me puse a pensar, ¿cuándo me convertí en una vieja parca apocalíptica? Vieja sé cuándo me convertí, y lo sé, pero parca apocalíptica nunca quise ser. Y la verdad que no ese es el mensaje que les quiero dejar a ustedes. Sí, traigo noticias que al principio me costaba entender por qué el mensaje no llegaba. Y yo pensaba, es porque me falta, hace muchos años que trabajo en esto, y pensaba, es porque me falta data científica. Entonces, años buscando y siempre con especificaciones científicas y todas los temas que me respondieran atrás y me respaldaran. Y les tiraba la data científica y no pasaba nada. Llegué a pensar que era un tema de género. Llegué a pensar que quizás es porque soy mujer. Si se los contara un hombre, por ahí le creen. Hace muy poco tiempo, a veces soy más inteligente de lo que parezco. Hace poco tiempo me di cuenta de que era por qué yo venía con este mensaje fatal de trabajo y era como echarlo en saco roto. Y entendí que el mensaje es tan masivo que es desconcierto primero y miedo. Miedo a, wow, estamos en el horno, metafórica y literalmente, gente de negocios que me miran y me dicen, pero Alejandra, ¿tenés alguna idea de cuánto va a salir esto? ¿Esto es un costo enorme? Sí, más o menos tengo una idea y no lo tengo bien claro porque todavía la comunidad no se puso, pero si querés te cuento que varios puntos del PBI de los países, entre 3 y 5, todavía no tenemos ese número, pero el costo va a ser muy, muy importante. Entonces, ¿qué pasa ante el miedo? Ante el miedo uno descarta, ahí salta el cortoplacismo que tenemos, que siempre está a nuestro acecho, por sistema y por elección, y nuestro largo plazo al inodoro, rapidito. Tarda el corto plazo en superar lo que yo dije, tarda desde que yo salgo de acá y salgo afuera de la puerta. No ese es el mensaje, ustedes con el mensaje harán lo que tengan que hacer. Cuando yo veo ese gráfico que les mostré de reducción de emisiones y cómo estamos de cara al 2020 y al 2100, yo no veo ni los costos, sí los veo
los veo, pero no pienso en eso. Yo pienso, wow, ya no importa que el sistema previsional argentino esté quebrado para cuando a mí me toque jubilarme. Ya no me importa, porque va a haber tanto trabajo. Yo voy a ser una viejita sustentable, si Dios quiere y me da salud. Voy a ser una viejita sustentable laburando, porque acá el trabajo que es requerido y se va a necesitar es masivo. Y es eso el mensaje que les quiero hacer llegar. Se puede, estamos a tiempo, el costo lo vamos a definir nosotros con respecto a cuándo vamos a empezar a ponernos las pilas, y creo que mi participación en este sistema, porque ya les digo que sé de cambio climático, pero nada de ganadería, ni de muchas otras industrias que voy a hablar, termina con esto, el traslado de conocimiento, alertarlos, decirles que se puede, y bueno, a trabajar. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Ahora seguimos con Gustavo Idígoras.